En la vieja vecindad de la Ciudad de México, donde el sol se filtraba a través de las grietas de las paredes agrietadas y el eco de risas infantiles solía llenar el patio, ahora reinaba un silencio opresivo. Doña Florinda, con su rostro arrugado por el tiempo y la amargura, se sentaba en su departamento destartalado, contando las monedas que quedaban en un frasco polvoriento. Su esposo, el marinero Federico, había muerto años atrás en alta mar, dejando una pensión que apenas alcanzaba para sobrevivir. Pero un día, las cartas del gobierno llegaron con la noticia cruel. La pensión se había agotado por recortes burocráticos. Esto es una injusticia, gritaba doña Florinda, golpeando la mesa con su puño tembloroso, mientras lágrimas de frustración rodaban por sus mejillas. Su hijo Kiko, con sus cachetes rosados ahora hundidos por el hambre, la observaba con ojos vidriosos. «Mami, tengo hambre», murmuraba, su voz infantil convertida en un lamento patético que partía el corazón. La tristeza de su situación era palpable. Doña Florinda, una mujer orgullosa que siempre había mirado por encima del hombro a los demás, ahora mendigaba migajas a los vecinos, y Kiko, el niño mimado, rebuscaba en los basureros de la calle como un perro callejero. Era imposible no sentir lástima por ellos, por esa familia rota que el destino había aplastado sin piedad. Pero el odio hacia Kiko comenzaba a germinar sutilmente en la vecindad. Siempre había sido un niño caprichoso, egoísta, que se burlaba de los demás con su risa estridente y sus berrinches interminables. «Mamá, cómprame un juguete nuevo», exigía antes, ignorando la pobreza ajena. Ahora, con el hambre royéndole las entrañas, su desesperación lo transformaba en algo peor. Una noche, mientras la luna iluminaba los contenedores de basura detrás de la vecindad, Kiko hurgaba entre los desechos putrefactos. Sus manos sucias removían latas vacías y papeles mugrientos, hasta que encontró un paquete envuelto en periódico ensangrentado. «Comida», pensó, ignorando el hedor extraño. En su delirio hambriento, alucinó que era un filete jugoso, pero al morderlo, el sabor metálico y fibroso le reveló la verdad. Era carne humana, descartada de quién sabe qué atrocidad callejera. El terror inicial dio paso a una euforia enferma. El hambre lo había quebrado, y esa mordida prohibida despertó un monstruo en su interior. «Está delicioso», susurró para sí mismo, con una sonrisa torcida que helaba la sangre. Desde ese momento, Kiko no era el mismo. Sus ojos, antes inocentes, ahora brillaban con una codicia salvaje, planeando cómo saciar su nuevo antojo. El desarrollo de la pesadilla se aceleró cuando el profesor Girafales llegó a la vecindad esa tarde soleada, con un ramo de flores marchitas en la mano, ansioso por cortejar a doña Florinda. «Mi amor, he venido a verte», exclamó con su voz grave y educada, ajeno al caos que se avecinaba. Doña Florinda, exhausta pero halagada, lo invitó a entrar, mientras Kiko los observaba desde la esquina, lamiéndose los labios. «Mami, ¿puedo jugar con el profesor?», preguntó con una inocencia fingida que ocultaba su locura creciente. El odio hacia Kiko se intensificaba al verlo acechar. Era un niño que, en lugar de buscar ayuda, se regodeaba en su depravación, justificando sus actos con el hambre como excusa. Mientras tanto, don Ramón y su hija Chilindrina jugaban en el patio, riendo con esa alegría simple que provocaba una tristeza profunda. Don Ramón, el eterno desempleado, compartía un pan rancio con su hija. «Mira, Chilindrina, hoy comemos como reyes», bromeaba, aunque sus ojos hundidos revelaban el sacrificio constante. Chilindrina, con sus coletas desaliñadas, respondía: «Papi, ¿por qué Kiko nos mira así? Me da miedo». Su inocencia vulnerable hacía que el corazón se encogiera. Eran víctimas de una vida dura, pero llenos de bondad, contrastando con la vileza de Kiko.
Doña Clotilde, la bruja del 71, salía de su casa con una canasta de hierbas, murmurando hechizos inofensivos. Estos niños de hoy, decía, pero su soledad era conmovedora. Una anciana olvidada que solo buscaba compañía. El señor Barriga y su hijo Ñoño llegaban justo entonces para cobrar la renta, con el gordo Barriga jadeando por el esfuerzo. Don Ramón, la renta. Gritaba, pero su voz era más de resignación que de enojo. Ñoño, con su obesidad infantil, compartía caramelos con el chavo, quien, huérfano y desamparado, vivía en un barril. Gracias, Ñoño. Eres mi amigo, decía el chavo con una sonrisa triste, su barriga vacía rugiendo. La tristeza por estos personajes era abrumadora. Representaban la lucha diaria de los pobres, unidos en su miseria, mientras Kiko, el antagonista odioso, planeaba su festín macabro. La noche cayó como un velo negro, y el terror se desató. Kiko, oculto en las sombras, atrajo primero a el chavo al barril con una promesa falsa. Ven, chavo, tengo un sándwich de jamón. El pobre niño, confiado, entró, y Kiko lo atacó con un cuchillo oxidado robado de la cocina. No, Kiko. ¿Qué haces? Gritó el chavo, pero sus súplicas se ahogaron en un gorboteo de sangre. Kiko mutiló el cuerpo con saña, devorando pedazos crudos mientras reía histéricamente. Sabe mejor que el jamón. El horror era visceral. El canibalismo no era solo un acto, sino una profanación de la inocencia. Doña Florinda, al oír los gritos, salió corriendo. Kiko, hijo. ¿Qué has hecho? Pero su hijo, ya loco, la arrastró adentro. Mami, tú también eres comida ahora. La mató con un golpe certero, comiendo su carne mientras lágrimas de arrepentimiento momentáneo se mezclaban con la sangre. El odio por Kiko era absoluto. Un niño convertido en bestia por su debilidad, destruyendo a quienes lo rodeaban sin remordimiento. Don Ramón y Chilindrina fueron los siguientes. Papi, hay ruidos extraños, susurró Chilindrina, temblando. Don Ramón, protector, salió con un palo. ¿Quién anda ahí? Kiko emergió de la oscuridad, cubierto de sangre. Don Ramón, ¿quiere un poco de carne? Los mató a ambos, mutilando sus cuerpos en el patio, devorando con fruición mientras murmuraba. Esto es por todas las veces que me pegaste. La escena era aterradora. Los gritos de Chilindrina, infantiles y desesperados, evocaban un pavor primitivo. Doña Clotilde, alertada, intentó huir. ¡Demonio! Chilló, pero Kiko la alcanzó, arrancándole trozos de piel viva. Bruja, ahora eres mi cena, siseó. El profesor Girafales, al volver por la noche, encontró el caos. Dios mío. ¿Qué ha pasado? Kiko lo emboscó. Profesor, únase a la fiesta. Lo degolló con precisión sádica, comiendo su carne mientras recordaba las clases aburridas. Finalmente, el señor Barriga y Ñoño, al regresar por la renta olvidada, cayeron en la trampa. Papá, tengo miedo, gimió Ñoño. Barriga intentó protegerlo. Aléjate de mi hijo. Pero Kiko los destrozó, devorando sus cuerpos obesos con glotonería. Más carne para mí. Al amanecer, la vecindad era un matadero. Kiko, saciado pero enloquecido, vagaba entre los restos, riendo y llorando. La policía lo encontró así, cubierto de vísceras, y lo internaron en un manicomio donde su mente se fragmentó para siempre. El hambre me obligó, balbuceaba en sus delirios, una justificación válida en su locura, pero insuficiente para absolver el horror. La reflexión era triste. En un mundo de desigualdades, el hambre podía convertir a un niño en monstruo, destruyendo comunidades enteras. La vecindad quedó vacía, un eco silencioso de vidas truncadas, recordándonos que el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en la fragilidad humana ante la desesperación.
te doy otra más porque presta para que te salga.